SYNKIDS disminuye el gasto fecal, la duración del episodio diarreico, el riesgo de progresión del cuadro agudo a persistente y la duración de la diarrea persistente. SYNKIDS está indicado como coadyuvante en enfermedad diarreica aguda por virus, bacterias, parásitos y hongos. SYNKIDS, el zinc con rico sabor a cereza que señala el fin de la diarrea. Hello, everybody. My name is Carlo Di Lorenzo, and I'm a pediatric gastroenterologist from Nationwide Children's Hospital in Columbus, Ohio. And I've been asked to discuss drugs for gastrointestinal motility disorders. And that's what I will do. I will start by discussing some new and actually some old medications that are used to improve poor gut motility. And then I will briefly give an overview of some of medications that are now available for the treatment of functional disorders. And then I'll end up with other interventions that can help patients with poor gut motility. Now, pretty much everything that I will say and everything you need to know is available in this recent publication that both the North American and the European Pediatric GI Society combined in publishing in the mid of 2018. This is a study, actually a report, that looks at pseudo-obstruction in children. And it discusses treatment, but also discusses a variety of different interventions. And the treatment part is in this long table that is somewhat difficult to see, but I will go over all these medications in my presentation. But basically, if you really want to know about medications for treatment of motility disorders, this is a good starting point. Reviewing this manuscript, that is a consensus manuscript and is pretty much up to date. Now, we have a problem, right? We have a problem in treating children with motility disorders because the general feeling, the gestalt that we have had in the last few years is that most motility drugs end up in a cemetery, right? Either they disappear after a while, they are taken off the market, or suddenly the regulatory agencies come up with very strict guidelines regulating the use, which makes them almost impossible to be utilized by the clinician. For example, cisapride is still available, but for example, in the United States, requires going through a variety of different steps that makes it almost impossible to be approved. The same is true for domperidone, which actually never made it to the United States. They never made it to the market. Metoclopramide has so many contraindications now, has a black box warning, and I've not used it for many, many years because of all the possible side effects. Other medication have been taken off the market, like alosetron. Others never made it through the regulatory agencies, at least in the United States, like mosapride and so on. And that, if you can contrast and compare to what we have available, for example, for treating acid-related diseases, you will find that there are, for example, in the United States, five types of PPI that are approved for the use in children as young as a newborn. Now, in my mind, we need fewer acid-suppressing medication, and we need a lot more prokinetics because our patients certainly need it. Because even if the medications are gone, the patients have not, right? We all have patients like this young girl, her name is Brandy. She has a pediatric intestinal pseudo-obstruction, and you can recognize the classic features, right? She has a central line, she has an ileostomy, she has a G-tube, she actually has a vesicostomy because not only the GI tract doesn't work, but the bladder doesn't work either. So those patients need some help. And what do we have? Now, one thing we can try to do
is that before even going after the motility, we can try to find out if there is a so-called actionable etiology of the motility disorder. That's particularly true in patients in whom the motility disorder is acquired. Patients that, for example, were doing reasonably well until 5, 7, 10 years of age, and then suddenly develop a disorganized motility throughout the entire GI tract that sometimes fits the phenotype of intestinal pseudo-obstruction. Now, in some of those patients, especially those with acquired forms of the disease, you may find an autoimmune etiology. For example, neutrophils and lymphocytes that chew up and destroy ganglion cells can cause a ganglionitis, can destroy the muscle layer, or you can find an allergic response that causes a damage to the neuromuscular apparatus of the GI tract. In those patients, for example, you can use immunosuppression or dietary treatment or mast cell stabilizers or other medications that are not classically motility medications, but they can still treat the patients with a motility disorder. Same is true for some patients with the mitochondrial disorders. Even though we don't have a treatment or a cure for mitochondrial disorders, we have medications that can improve the quality of life and improve some of the symptoms of those patients, including some of their motility. Once you figure out if the patient has a congenital or idiopathic or acquired and secondary motility disorder, then you try to get creative, right? You try to use everything you have, because in those patients, those interventions sometimes make the difference between being on TPN or being on tube feedings and be able to tolerate enteral feedings or oral feedings. So what are the new things? You end up using things like different antibiotics or octreotide or pyridostigmine, which I find more and more helpful in patients with pseudo-obstruction or other motility disorders. So there are some new medications such as prucalopride or tagacerod. I myself use off-label medications. That means I use medications that were FDA approved or approved in general by the regulatory agencies in your country for other interventions, other indications, and were found to be helpful for to improve the GI tract motility. For example, antibiotics. Antibiotics obviously were not developed to treat motility disorders, but we found that many antibiotics help motility. That's why the side effects sometimes have nausea, vomiting, diarrhea, because they have an effect on motility. Then there are medications such as pyridostigmine that goes under the market name in the United States of Mestinon that has been developed for myasthenia gravis. But much like it helps skeletal muscles, it may help smooth muscles in the GI tract. And there are other medications that we'll go over, such as medication developed to treat spasticity or hypersecretory states or adrenal insufficiency, or other medications that will work on pain. And then you can treat complications of the motility disorders. Patients that have motility abnormalities almost uniformly have bacterial overgrowth. And bacterial overgrowth is a big problem because it worsens motility by producing more gas and having an osmotic effect and with stretching the lumen. And the more stretched the lumen is, the less well it can contract, the less well it can work. But also it can cause inflammation of the wall of the intestine and facilitate bacterial translocation. So in this study, they found that, for example, treating bacterial overgrowth decreased inflammatory markers, decreased permeability, and decreased central line infection. So very important to treat bacterial overgrowth, and you can use things like rifaximin or other non-absorbable antibiotics, or even the good old metronidazole or neomycin. There are many medications. Sometimes you use them in a rotating cycle, 7 days, one antibiotic, 7 days, another one, and maybe then you give them a drug-free week
with no medications and then restart again. And then you figure out which medications the patient does well with, and you can stick with that medication. In this study, actually, of patients, children with irritable bowel, these Italian investigators found that rifaximin was effective and safe in treating small intestinal bacterial overgrowth. And those are safe drugs. They are poorly absorbed. They don't get in the systemic bloodstream. Now, remember, if you're treating just the stomach, if you have somebody with gastroparesis, erythromycin is the most effective intervention. It binds to motilin receptors in the gastric antrum, has a cholinomimetic effect as well. But remember to try antibiotic doses. You start with low dose. Start with your 3-5 milligrams per kilo per dose, 2-3 times a day. But if you truly have bad gastric motility, sometimes you push the dose until you get side effects or until you give up and figure out it didn't work. And if you don't have erythromycin, azithromycin works just as well. Remember, both are macrolides, both can interfere with the metabolism of other medications, especially immunosuppressive medication. But in this study, they found that erythromycin and azithromycin, when used at equivalent doses, had very similar effect. 250 was not as effective as 500, of course. And if you look at the gastric emptying of azithromycin and erythromycin, are almost overlapping, almost identical. So you can use either one. I still try to stick with erythromycin if I have it. There was a shortage of the drug a few months ago, and I switched to azithromycin, but I tend to use similar dosages. And then you have Augmentin. Amoxicillin and clavulanic acid together have been shown to be good enterokinetic. So erythromycin is for the stomach, Augmentin is for the small bowel. It induces MMCs, motor migrating complex, helps propagation of motor contractions throughout the GI tract. You can see here, for example, an MMC triggered by the infusion of Augmentin into the GI tract. And when we did studies in the animal model, in the rabbit duodenal muscle strips, we found out that it was the amoxicillin and not the clavulanic acid that caused an increase in contraction. So in theory, you can use amoxicillin as well. I still tend to use Augmentin. Obviously, those are antibiotics. The risk-benefit ratio needs to be in favor of the patient, so you need to really have a good response to the medications to put the patients on a chronic use, because you have all the downside of using a medication that is an antibiotic on a chronic basis, risk of Clostridium difficile infection, risk of bacterial resistance, and so on. But in terms of effect on motility, they're quite effective. Bethanechol is another medication that's been around forever. It's a cholinomimetic, increased acetylcholine. It binds to the acetylcholine receptors throughout the GI tract. It's not selective for the GI tract. It works on the bladder as well, on the respiratory tree and so on, so it causes a lot of side effects. I tend to use it mostly for esophageal dysmotility. And in fact, this study from adults seems to show that throughout the GI tract, there was an increase in mean pressure of contractions when bethanechol was given, especially in the smooth muscle function, the lower third of the esophagus. Octreotide. Octreotide is a medication that's been around forever. It's usually used for hypersecretion. Sometimes it's used for GI bleeding as well. It's a long-acting somatostatin analog. It's been found to be quite helpful in inducing MMCs in the small bowel, motor migrating complex. Also seems to have an effect on pain. Seems to increase the threshold for pain. That means making the bowel less sensitive. So they may have more than one effect. Unfortunately, it delays gastric emptying, it delays gallbladder emptying, but it helps small bowel transit. So in patients with J tube feedings, it may be particularly helpful. I like pyridostigmine. This is a study done in adults in which you can see here 7 out of 7 adult patients with pseudoobstruction received some benefit from pyridostigmine. We have recently published a case series of pediatric patients that benefited from pyridostigmine,
After a few months, there was another case published in Pediatrics, I believe, that showed some benefit in a patient receiving pyrrolostigmine. In this case, abdominal girth decreased. There was decrease in gastric drainage, and the abdominal X-ray showed a decrease in gas throughout the GI tract. Baclofen is also a good medication. It's a GABA agonist, helps decreasing the opening of the lower esophageal sphincter, and in this study actually helped patients with rumination syndrome. Not many medications are helpful in that condition. This is a study done in Belgium with Natalie Rommel, who is currently in Australia, and they found that baclofen helped patients by decreasing the rumination events and improving the quality of life in most of the patients, improving the rumination. So once again, a medication developed for spasticity that seems to have some benefit for the GI tract. And then there are some new medications that have finally been approved. The American Neurogastroenterology Society sent a notice to all the members reminding people that prucalopride and tagacerod were recently reintroduced by the FDA or approved by the FDA for use in adults with chronic constipation. But this medication seems to have a benefit in the upper GI tract as well. Prucalopride is a distant relative of cisapride that is not around anymore, but is a 5-HT4 agonist, increases the release of serotonin, and it has an effect especially on the large bowel, causing contractions, mass movements. There was a study done in pediatrics a few years ago, an open label study that showed some benefit in increasing the bowel movement frequency in children that were receiving this medication. Unfortunately, a placebo-controlled study published a few years later by Mark Menenga and his group, it was a multi-center study, showed that prucalopride was no more effective than placebo. This was an editorial. There was an editorial as well associated with this publication, was no more effective than placebo in children. And tagacerod seems to accelerate gastric emptying, not dramatically. You can see here the difference between medication and control, but it seems to have a little bit of a benefit as well. Another 5-HT4 agonist as well, mechanism very similar to prucalopride. So what are the new medications that are available? Those that are available in the United States for chronic constipation and for irritable bowel are the bottom four. There are some approved for IBS with diarrheal predominance, and some are approved for IBS with constipation predominant. Unfortunately, those are all approved for use in adults, and the one in children is none, zero. But especially in adolescents, we tend to use the same medication. Don't forget other medications such as cyproheptadine really helps children with a variety of functional symptoms such as early satiety, nausea, or retching, or even abdominal pain. And fludrocortisone, fluorinaphine, in the United States is the market name, helps morning nausea, especially in patients that have POTS as well. 0.1 milligrams per kilo given once a day in the morning seems to be particularly helpful. I tend to use it quite a bit in those patients. Morning nausea responds to morning fluorineph. Finally, some non-medical interventions. Botulinum toxin injection is a very benign intervention. You just inject it in the pylorus. It's as simple as taking biopsies. You inject 25 units per quadrant. Really use an variceal bleeding needle. You inject it, you push it in, takes 30 seconds, 60 seconds, and you're done. And in this case series published by Sam Nook and colleagues, it seems to have a benefit on vomiting, retching, nausea, and so on. So I have a very low threshold for using it. Finally, you have gastric electrical stimulation. This is available only to a few centers, but I think it should be more centers using it. This really helps nausea, helps early satiety, helps vomiting, both in patients with gastroparesis and in patients with functional dyspepsia. We have published a couple of papers that showed exactly that. Functional dyspepsia and gastroparesis, you have an improvement in nausea,
in fullness, early satiety, bloating, vomiting, and so on. You can even do a temporary testing with the use of a wire attached to the mucosal site with some clips. If the patient gets better, then you use the permanent replacement done by your surgeon. And with this, I'm going to end up thanking all of you for your attention, and I'm happy to answer any question you may have in the Q&A session. Once again, thank you so much. No son tan frecuentes estas patologías en nuestro medio, pero sí se ven. I want to thank you for this extraordinary conference. We have learned a lot about the new medicaments you have in this conference, and we don't have so frequently these pathologies, or at least we don't make so frequently the diagnosis. But I think with the time we will go increasing the cases and go gaining experience in their use. There are some questions on the... ¿Tienes alguna pregunta, Stephanie? Sí, doctor, we have a question. In which cases do you use cyproheptadine? In which patients? I like to use cyproheptadine in patients with early satiety, nausea, in general, patients who have dyspepsia. So patients with eating triggers some symptoms, either nausea or they feel full right away. I find it to be a medication that is very benign, well tolerated, makes some people a little sleepy, so I tend to start a higher dose at night and a smaller dose in the morning. But it's one of my favorite medications. Okay, thank you, doctor. I have another question. Tengo otra pregunta, doctor. En nuestro medio utilizamos la eritromicina como antibiótico, pero realmente no muchos tienen experiencia como utilización de tipo prokinético. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son las dosis? ¿Durante cuánto tiempo se debe utilizar? In our media, we use erythromycin as an antibiotic. You understand me? Yes. Okay. So, erythromycin is actually, as I said in my presentation, the best medication for the stomach, to help the stomach move. Doesn't do anything for the small bowel, but for the stomach, I like to use it 3 to 5 milligrams per kilo, or in an adolescent, you can use 250 milligrams per dose. So 3 to 5 milligrams per kilo per dose, 3 times a day, 10-15 minutes before eating. If the patient doesn't get better, but doesn't have any side effect, I think it's okay to go to a higher dose. I think you can go to 10 milligrams per kilo, all the way to 500 milligrams. No more than 500 milligrams per dose. I think that if the patient gets nausea and vomiting and pain, then no, you reach your top. I tend to use it for as long as it is needed. 3 months, 6 months, then you try to stop it. If the patient still needs it, I'm okay continuing it. Ok. Hay una pregunta por la doctora Ailín Carías. Dice, si se hiciera un esquema para abordar la gastroparesia, ¿con cuál medicamento iniciaría? Y la complementaría con qué otra, con esta pregunta, ¿cuál medicamento usaría en segunda línea? What is your first option for gastroparesia? And the second? Got it. I understand Spanish. I cannot speak Spanish.
Okay. Okay. So for me, in gastroparesis, the two most effective interventions are erythromycin, a botulinum toxin injection in the pylorus. Okay. It's very easy. I don't want to hear any excuse not to use it. It's expensive, but it's very easy to do. So erythromycin first and Botox. Next, in the United States, is domperidone, because it's very difficult to get domperidone. If I had it easily, probably I would do it right away. But in the United States, erythromycin, Botox, domperidone. Okay, we have the domperidone easily, and even it is not very expensive. Usted me hace fácil el trabajo, porque entiende mi español. El doctor Vera hace una pregunta felicitándolo por su conferencia. Y en su experiencia le pregunta la estimulación auricular eléctrica en gastroparesia, en ruminación o en vómito cíclico. ¿Cómo le parece? Okay, I did not discuss it because it's not a prokinetic, but it's certainly something that helps pain and probably nausea, abdominal pain and nausea. So 5 days of auricular stimulation for 4 weeks 1 week in a row for 5 days helps abdominal pain, probably irritable bowel, and maybe nausea. I don't think it's going to help the motility. I don't think it's going to help rumination. Rumination is a behavioral intervention. For rumination, you can get some benefit from baclofen, but then, by all means, you can fix it by working on behavior. For cyclic vomiting, we don't know yet what it does. I don't think we have enough experience to know what it does. I know there are studies going on, but I have not used it for cyclic vomiting. Doctor, continuando con el tema de la rumiación, pregunta el doctor Ricardo Chani, la experiencia que usted tiene para el uso de baclofen, por cuánto tiempo y qué dosis le daría y los principales efectos adversos asociados al uso de baclofeno. So baclofen, Do you understand me? Okay. yes, I think baclofen Thank you. combination is a little help. It can kind of help you going. Maybe go from vomiting a lot after eating or vomiting like 10 times to a little bit less. But it's not a miracle. I think it helps if you have mild rumination. If you have bad rumination, where nothing stays down, that's beyond baclofen. I think you need a behavioral intervention. We have a specialized center for rumination. It's going to help everybody if they understand what they need to do to stop the rumination. So nothing to lose in trying baclofen. It's actually pretty well tolerated. If you use 10 milligrams 2-3 times a day, you don't get a lot of side effects. At least I've not seen any side effects. Okay. El pregunta el doctor Enríquez, Andrés Enríquez, how many sessions of botulism toxin you suggest for the treatment of gastroparesia? What is the dose? No, how many sessions? How many times you have to apply just to obtain any result? I start with it, and I do one injection of 25 units in each quadrant, so total of 100 in any child older than 5 or 6. And then whenever they need it again, I have some patients who come every 6 months. I have a patient that comes once a year. Other patients only need once. In theory, it should last 3 or 4 months, but sometimes it lasts longer than that. Doctor, otra pregunta del doctor Luis Carlos Ramírez. ¿Existe algún medicamento nuevo antiespasmódico para dolor funcional o intestino irritable? Y yo le quisiera adicionar allí una pregunta porque como la cipreptadina tiene también efectos sobre el músculo liso, quisiera saber el efecto de la cipreptadina también en dolor funcional, dolor abdominal funcional. So I don't use a lot of antispasmodics. I use hyoscine sometimes as needed when they really have a bad attack, something for them to do.
it's probably placebo. Every study that has been done using antispasmodics have shown that the benefit is very marginal. They're just as good as placebo. So they are benign, they are inexpensive, easy to use. It's okay to try, but I wouldn't expect a big response to antispasmodics. Ok. Okay. De la doctora Mónica Villanueva, le agradece mucho por su charla, doctor, y lo felicita, y pregunta cuál es la experiencia con el uso de prucalopride en constipación y en qué tipo de pacientes debe usarse. Y le agradece. Yeah, I think you use it in the patient that has already failed pretty much everything else. You start with polyethylene glycol and mercomagnesia and senna and bisacodyl, all of those. Then I go to linaclotide. I like linaclotide, and it's easy to get in the United States. Then I use prucalopride. Prucalopride is my third, fourth agent. So in theory, it should really help mostly when you have colonic inertia, when you have a diffuse slowdown of the colonic motility. Ok, doctor. El doctor Vera tiene una pregunta sobre el uso de probióticos junto con el uso de antibióticos cuando se utiliza como prokinético. ¿Tiene experiencia? No experience. I think it makes some sense, although give an antibiotic and a probiotic together, maybe you should alternate. Give an antibiotic 1 week and a probiotic in the next week. For my patients, if they get better with Augmentin or with erythromycin, I keep them on. If you want to give a probiotic, it's okay. Maybe it's going to help prevent C. difficile infection. I usually don't do it, but I think it's okay to do it. Yes, I think. Doctor, queremos preguntarle si cuando usan domperidona tienen algún protocolo para su uso, como por ejemplo realización de electrocardiograma previo a su inicio. Yeah, in the United States, since domperidone is not on the market, you can only get it for a special reason from the FDA. You need to get a EKG electrocardiogram every 3 months for the first year, and then every 6 months. Every 3 months for the first year, and then every 6 months after that. Okay. And there are a lot of medications that are contraindicated. Erythromycin, ondansetron, a lot of medications that unfortunately people that have gastroparesis or dyspepsia sometimes can use are contraindicated. So for me, it's very, very hard to use domperidone. I think I have 1 patient on domperidone. Here we have a lot of patients with domperidone. I think it's easier. If I was in Italy, probably I would use it a lot. Here we don't have it. Yes. This is probably the last question. Do you have any experience on hypnosis or abdominal breath or any kind of mindfulness in the management of digestive, functional digestive problems? Yes. For functional problems, pain, nausea, I think they are as good as anything else. If not, they are probably even the best intervention. And nowadays, with the anxiety epidemic, with the stress everywhere, I almost believe each person should need hypnosis and cognitive behavioral treatments. But for true motility disorder like pseudo-obstruction, gastroparesis, colonic inertia, I don't think you're going to get a lot of benefit from that. You may get some symptoms benefit, but not a lot of speed up of motility. So I love those interventions, but mostly for irritable bowel, functional abdominal pain, functional dyspepsia. Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que han hecho preguntas.
Y especialmente quiero agradecerle a usted, doctor Di Lorenzo, la amabilidad que ha tenido con nosotros para participar en este congreso. Esperamos verlo prontamente en Colombia y poder ser dignos de su amabilidad. Muchísimas gracias. It's been my pleasure. I really hope that when this craziness is over, we can all share a nice glass of wine and a dinner, some nice scientific conversations, all together in somewhere in Colombia. Looking forward to that. Thank you, doctor. Cuenta con nosotros. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bueno, continuamos con la charla El rol de la alimentación en los trastornos digestivos funcionales en pediatría, a cargo del doctor Luis Miguel Becerra, nutricionista clínico pediátrico, subespecialista en inmunología digestiva, candidato a doctor en nutrigenética y nutrigenómica, profesor asistente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, Colombia, coordinador regional del Centro Comité de Pediatría CENALPE. Bienvenido, doctor Becerra. Y venir pues luego después del doctor Di Lorenzo es una de las cosas más complicadas que he tenido que hacer, pero pues es para mí realmente un gusto. Muchísimas gracias al doctor Juan Pablo, al colegio por invitarnos y por abrirnos unos espacios en donde la verdad el proceso de alimentación y nutrición se generan diferentes condiciones y es muy controversial. Entonces un tema como toda la alimentación y todo el proceso en todos los trastornos gastrointestinales funcionales, es muy difícil explicar cosas tal vez que parecen sencillas, pero muchísimas gracias. Es un honor realmente para mí. Bienvenido, doctor. Vale, entonces vamos a comenzar. ¿Me confirman, por favor, si la pantalla está en la presentación? ¿Me confirman, porfa, si la presentación está en la pantalla? No se ve. Esperemos un momento mientras carga. Vale, perfecto. Yo les voy contando un poquito. Entonces, el tema del rol de la alimentación en los trastornos gastrointestinales en pediatría se fundamenta en diferentes documentos y la verdad compilar algo de información, me avisan porfa cuando la presentación ya esté disponible, tener algo de información disponible sobre esto es algo complejo porque diferentes guías y diferentes expertos han hablado sobre cómo se puede llegar a dar un tratamiento idóneo y definitivamente la alimentación en todo lo que tiene que ver con lo gastrointestinal pues es uno de los pilares del tratamiento. Entonces, reunir diferentes condiciones en un solo momento y poder hablar de la alimentación más que del proceso de alimentación que del proceso de nutrición que haremos un poco más adelante, difiere en lo que muchas veces nosotros conocemos como alimentación. Es decir, es un proceso que es voluntario, que es consciente y que es digamos, dependiente de diferentes factores, y que ya el proceso de nutrición es un proceso más involuntario y más de tipo caracterizado de toma celular de nutrientes. Entonces, la idea es tratar de hablar de cómo los patrones de consumo son los que realmente determinan algunos cambios. Doctor, perdón, lo interrumpo. Nos muestra un error de carga de la pantalla, entonces le voy a pedir que la cierre y la vuelva a intentar cargar, por favor. Perfecto. Perfecto, doctor, ya se ve su pantalla. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. ¿Se pasan las diapositivas, los slides? Sí, señor, se ven bien. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Pues muchísimas gracias al doctor John, al doctor Juan Pablo, al Colegio Colombiano de Gastroenterología. Para mí, como les digo, es un honor poder estar, no solamente después del doctor Di Lorenzo, sino en un espacio en el que realmente están autoridades de todo el mundo en gastropediatría y empezar a hablar sobre nutrición y sobre alimentación es muy complicado. Como yo les decía,
tratar de abordar el tema de todo completo del rol de la alimentación y los trastornos gastrointestinales en niños es muy difícil. Entonces vamos a tratar de ser como muy puntuales, de recopilar una gran cantidad de información que hay disponible y ver qué opciones tenemos nosotros desde el proceso de alimentación y nutrición, que probablemente sea una de las herramientas más importantes que tenemos en la mayoría de los tratamientos. Entonces, nosotros tenemos en los criterios de Roma 4, pues, digamos que los trastornos digestivos funcionales en los pacientes, tanto en los neonatos como en los niños pequeños, así como en los niños y los adolescentes un poquito más grandes. Entonces veremos que es característico, pues, la regurgitación, el síndrome de rumiación, ese síndrome de vómitos cíclicos, el cólico lactante, la diarrea funcional, la disquesia lactante y el estreñimiento funcional. En los niños mucho más pequeños, en los más grandes, pues la verdad es que vemos ya otras entidades. No hablaremos sobre migraña abdominal, yo sé que el doctor Quintero va a hacer una exposición sobre eso, entonces trataremos como de puntualizar en ciertos tipos de condiciones, viendo específicamente qué hay en las referencias, qué dicen las guías, qué ve uno desde la práctica clínica diaria y cómo pudiera llegar uno a ejemplificar el tratamiento y el manejo de diferentes condiciones. Entonces, esta es una imagen que me gusta mucho del Gastroenterology del 2016 para ejemplificar más o menos qué tipo de entidades pudiera llegar a uno a ver dependiendo del tipo de paciente y de la edad en la cual uno tenga más su desarrollo profesional, teniendo en cuenta que la regurgitación puede ir hasta los 12 meses, que el cólico lactante es una entidad que se puede presentar más o menos desde el momento del nacimiento y que a los 5 meses, 6 meses es una edad muy crucial en esta parte, las disquesias, los vómitos funcionales, el síndrome de vómito cíclico, la diarrea funcional, que muchas veces se ha hablado de una relación también muy específica con lo que tiene que ver con la introducción de la alimentación complementaria y ese constipación funcional o ese estreñimiento funcional que lo podemos ver a lo largo de los primeros 18 meses con una frecuencia pues que cada día es un poco más alta. En regurgitación del lactante hay diferentes estudios, parte de lo que se concluye está en este último estudio del British Medical del 2020 y consideraciones importantes que nos dicen las guías es que cuando nosotros estamos hablando específicamente de alimentación y nutrición en los pacientes con regurgitación de lactante es importante evaluar siempre los síntomas de alarma de este tipo de pacientes y si no hay síntomas de alarmas o no realmente se complica en grandes espacios en el paciente, pues tratar de considerarlo como algo muchas veces hasta fisiológico. Generalmente la mayoría de los pacientes con regurgitación del lactante se autolimitan y este proceso puede llegar más o menos hasta los 12 meses. Desde el manejo nutricional, diferentes estudios y protocolos han hablado sobre mantener la lactancia materna exclusiva. No tenemos hasta el momento un consenso específico que recomiende el uso de fórmulas con espesantes. La mayoría de fórmulas se utilizan es con almidones ahora modificados o con algunas mezclas de almidones modificados con otros tipos de proteínas que permiten tener un quimo mucho más grueso y al ser mucho más grueso, pues impide que ese contenido retrógrado sea más sencillo que se devuelva y por el momento no hay un manejo postural que recomiende ponerlos de manejo prono porque hay mayor probabilidad de síndrome de muerte súbita en este tipo de pacientes, que era una complicación que nosotros veíamos hace algún tiempo con esos manejos posturales que muchas veces se recomendaban más de madre a hijo o de abuela a la mujer que tenía los bebés en este rango de edad y que en general pues conllevaba alguna serie de problemas diferenciales. A mí me gusta mucho este estudio del Pediatric Gastroenterology del 2019 en donde hace un flujograma para evaluar qué tipo de condiciones son las que nosotros deberíamos ver en los pacientes y parte de lo que nos dicen casi todos los protocolos es evaluar esos signos de alarma iniciales en el paciente y detener esos signos de alarma, pues obviamente derivarlo a los profesionales, digamos que más idóneos en la materia y que si no encontramos unos signos de alarma, lo que tenemos es evaluar esos procesos de sobrealimentación. Vemos que en el CIE-10 tenemos inclusive un diagnóstico que se llama hiperalimentación del lactante. El uso de espesantes es recomendado en algunos, digamos, protocolos, aunque no necesariamente, digamos que a base de fórmulas hay algunos manejos alimentarios. Hay un régimen de alimentación que llamamos régimen Turmix, que es un régimen a base de diferentes cambios en las texturas que puede ayudar mucho en la práctica clínica diaria y continuar esencialmente con la lactancia materna. Algunos de los estudios han hablado sobre regurgitación y enfermedad por flujo gastroesofágico con el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas de 2 a 4 semanas o en los pacientes en los cuales haya lactancia materna, tratar de evaluar la eliminación de las proteínas de origen lácteo en la madre, evaluando con ello
si hay una mejoría o no de los síntomas. Si no se encuentra una mejoría de los síntomas, las guías recomiendan esencialmente remitir al gastroenterólogo pediatra y ellos harán en conjunto con los nutricionistas pediátricos un manejo que puede llegar a ser diferencial con una supresión o con una aumento digamos que de los pools del tratamiento con el inicio de algunos manejos de antiácidos y continuar con los manejos de 2 a 4 semanas con algunos tipos de fórmulas extensamente hidrolizadas. En el síndrome de rumiación infantil, pues no tenemos un consenso de manejo farmacológico, aunque como les digo, vamos a hablar es aquí de manejo nutricional. Si bien algunos procinéticos se han utilizado, como lo hablaba el doctor Di Lorenzo, la impedanciometría durante los episodios de rumiación es uno de los criterios diagnósticos que las guías nos recomiendan más importantes, sobre todo las del 2019 hacia acá. Desde la parte del manejo nutricional, pues no tenemos un consenso establecido, todo realmente es muy empírico, si bien hay algunos estudios que han empezado a utilizar algunas condiciones que le llamamos refuerzos negativos en el paciente, y es que cuando el paciente haga rumiación, en general utilizan algún alimento que tenga un sabor amargo. Genéticamente, nosotros de cuando el ser humano era nómada, asociamos los sabores amargos a situaciones en las cuales no se debe consumir ese alimento, y eso era lo que ocurría. Entonces, cuando el paciente haga esa rumiación, algunos protocolos, si bien es una información preliminar, han empezado a tener algún aspecto positivo en los refuerzos negativos en los pacientes. Otros estudios han hablado sobre refuerzos positivos, ese biofeedback del paciente, de cuando el paciente no rumia, tratar de hacer ese refuerzo positivo de decirle muy bien, de tratar de mejorar esa disposición de la alimentación y tratar de tener ese sistema de lo que nosotros llamamos sistema de tenor acostado. El sistema de tenor acostado es un sistema o es una práctica que ha tomado cada vez más fuerza, en la cual se hace consciente al paciente de la situación que ocurre con esa contractibilidad del diafragma que hace que el bolo se devuelva y que el paciente lo rumie. Entonces, diferentes estudios han hablado de cómo el diafragma se puede reposicionar cuando el paciente está acostado, y por eso muchos de los cantantes de ópera cantaban acostados, para que la impostación de la voz y ese segundo resonador que se tiene a nivel abdominal pudiera permitir una elevación y una compresión mucho más organizada del diafragma. Entonces, es una de las técnicas que a veces utilizamos en alimentación, y es tratar de hacer mucho más consciente tanto al paciente como a la madre de esa contractibilidad que muchas veces hace involuntaria el paciente a nivel diafragmático. En el síndrome de vómito cíclico, pues el ondansetron tiene un mayor respaldo como terapia de rescate en urgencias, pero el sumatriptán y el apreptiptán son pues potenciales candidatos más para las terapias abortivas en ese síndrome de vómito cíclico. Desde la parte nutricional no tenemos un manejo establecido y no hay esquemas de restricción alimentaria que hayan evidenciado un potencial mayor sobre el manejo farmacológico, pero sí es importante desde la práctica clínica diaria tratar de disminuir lo que nosotros llamamos el potencial de daño esofágico retrógrado. Ese potencial habla del paso de algunos líquidos o de ese quimo que tiene un pH mucho más bajo que el que pudiera llegar a tener, de ese quimo gástrico que pudiera llegar a tener en la parte del esófago, y con eso vamos a las escalas del pH. Estas las evaluamos mucho los nutricionistas cuando estamos hablando de alimentación, y dependiendo del pH gástrico, dependiendo de la edad, un recién nacido puede estar entre 6 y 8 y un adulto puede estar entre 1.5 y 3 en el pH. Algunos libros establecen, por ejemplo, el Nature de Pediatría establece 2.5 a 5 en los pHs que pudieran llegar a manejarse en pediatría, y esto es simplemente para ejemplificar que hay algunos tipos de alimentos que pueden tener unos pHs que pueden llegar, si bien no a cambiar el pH gástrico, pues porque obviamente ningún alimento va a llegar a tener una acidez tan grande como la que se tiene en el pH gástrico. Sí hay algunos alimentos que tienen unos pHs mucho más bajos que los del esófago, y en los pacientes con síndromes de vómito cíclico, pues la probabilidad de daño en la mucosa producto de ese paso continuo de ese quimo gástrico mucho más bajo en el pH que lo que debería estar en el esófago, pues puede llegar a contribuir a un daño mayor, en el cual el gastroenterólogo pues tendría que tener una actividad mucho más intensa en ese tratamiento. Entonces nosotros desde la parte alimentaria tratamos de utilizar alimentos que no tengan unos pHs tan bajos, mucho más tirantes hacia lo alcalino y hacia lo básico, tendiente a que si se presenta el episodio de vómito, el daño en la mucosa sea mucho menor. En el cólico del lactante es una de las entidades que realmente más controversia genera. Se supone que es la segunda causa de consulta para el pediatra general y que debe evaluarse en la escala del tiempo el llanto, permitiendo con ello pues también descartar las causas del meteorismo patológico. Desde la parte alimentaria vemos que
Casi todas las guías recomiendan continuar con la lactancia materna exclusiva, una adecuada eliminación de gases. En algunos protocolos han recomendado tiempos de entre 20 y 40 minutos para la eliminación de los gases. Los pacientes en general pequeños, pues al tener unos esfínteres gastroesofágicos que son tendientes a la hipotonía, pues obviamente permiten mayor el paso del gas y por eso es importante como una de las técnicas. Hay algunos probióticos como el Lactobacillus reuteri que si bien es controversial, digamos que tienen alguna información que es importante evaluar. La eliminación de las proteínas de origen lácteo pues realmente no es concluyente, se cree que más o menos el 5% de los casos pudieran estar relacionados y no hay una evidencia clara, ya lo veíamos en apartes de otras conferencias previas en el masterclass, sobre la eliminación de los alimentos que llamamos meteorizantes. Por ejemplo, hay algunos alimentos que tienen rafinosa en la cáscara, la lenteja es uno de los alimentos que más rafinosa tiene en su cáscara y por ende, digamos que es uno de los alimentos que más se asocia a esa probabilidad de flatos o de alimentos meteorizantes en este tipo de pacientes que pudiera conllevar a aumentar ese cólico del lactante. Por último, en la práctica clínica nosotros vemos que diferentes personas, producto de la cultura popular, utilizan algunos productos herbales, como por ejemplo el anís, para disminuir el gas y podemos recordar que hay intoxicaciones por atenol y que se puede producir daño hepático o injuria hepática por herbolarios en los pacientes pequeños. Eso es una conducta que pues realmente uno tiene que retroalimentar bastante con la población para evitar el uso de este tipo de fórmulas. De los consensos que nosotros tenemos sobre las últimas guías del 2019, lo que nosotros sabemos es que dependiendo de la razón por la cual se desencadena el cólico del lactante, algunos estudios han empezado a hablar sobre la utilización de las fórmulas extensamente hidrolizadas para evaluar en los pacientes si hay o no hay alguna mejoría. Algunos estudios hablan también sobre cómo es importante tratar de desdramatizar en los pacientes, en los padres, perdón, de los pacientes, ese riesgo tan grande que existe en que un niño pueda llegar a llorar durante tanto tiempo, en que es una de las principales consultas por las cuales los padres llegan realmente a mortificarse. Algunos estudios con el uso de probióticos como el Lactobacillus reuteri, el DSM 17938, ha tenido tal vez algunos, digamos, prospectos de mejoría bastante importantes. Algunos estudios también han empezado a utilizar fórmulas parcialmente hidrolizadas con una disminución de lactosa. Recuerden que la mayoría de fórmulas pueden llegar a contener hasta 10% de lactosa y tratar de continuar con algunos tipos de fibras prebióticas entre 4 y 8 semanas para darle tiempo al tiempo en ese esquema del manejo de alimentación. Este estudio del 2020 del British Medical Journal habla sobre las últimas evidencias que nosotros tenemos en manejo de alimentación en cólicos del lactante, viendo que la verdad el uso de probióticos, algunos estudios han hablado sobre efectos favorables. Hay algunos gastropediatras, hay algunos nutricionistas que prefieren hacerlo más desde el tipo conductual y continuar con la lactancia materna, pero sí es importante entender que, por ejemplo, en las diferencias de las guías, de las cosas que nosotros tenemos seguras, es la información hacia los padres en la continuación de la lactancia materna y es muy controversial otros tipos de situaciones. Si bien no es que no se puedan hacer, algunos pacientes pueden beneficiarse más que otros tipos de pacientes. En la diarrea funcional es importante evaluar lo que nosotros llamamos el daño mucoso extensivo, ese daño que nosotros tenemos, ese aplanamiento de la vellosidad intestinal que se produce y los alargamientos de la vellosidad, del tiempo de recuperación de la vellosidad intestinal con ese control de líquidos y de la osmolaridad. Entonces, muchas veces la misma rehidratación que se realiza con los pacientes la realizan de manera inadecuada. Entonces, eso lo que hace es hacer mucho más extensivo el daño en la mucosa de los pacientes y desafortunadamente en la práctica clínica diaria nosotros vemos como nutricionistas que es el principal trastorno que está relacionado con desnutrición. Más adelante les presentaré algunos estudios que demuestran que efectivamente la subalimentación es mucho más frecuente en estos pacientes. Desde el manejo nutricional, pues lo más importante es evitar esas privaciones alimentarias infundadas, tener en cuenta cuándo se debe suprimir la lactosa, cuándo se deben pasar a los polímeros de glucosa, cuándo se deben pasar a las maltodextrinas, fomentar siempre la lactancia materna, algo que tenemos nosotros en boca, digamos que los últimos 5 años es el uso de los HMO, específicamente del 2-fucosil-lactosa. Las restricciones del consumo de frutas es muy importante, específicamente hablando de jugos en este tipo de pacientes con diarrea funcional. Hay algunos
estudios que han hablado también sobre lo que nosotros llamamos alimentaciones peptídicas, es decir, unas alimentaciones en donde utilizamos módulos de pectinas o inclusive utilizamos algunas preparaciones. Los nutricionistas lo hacemos mucho, por ejemplo, con algunos tipos de plátanos, con la guayaba, con la manzana, en donde hay una alta concentración de pectinas, y eso puede ayudar a paliar mucho esa frecuencia evacuatoria tan alta que tienen estos tipos de pacientes. Algunos estudios también han empezado a evaluar sobre cómo el consumo excesivo de fructosa a base esencialmente de los jugos versus el desbalance en el consumo de grasa puede llegar a favorecer los cuadros de diarrea funcional en estos pacientes, y algunos pacientes en boca de la alimentación que tenemos en estos momentos tienen un consumo muy alto de sorbitol y de xilitoles que pueden llegar a generar una fermentación a nivel intestinal, aumentar el gas y aumentar con ello las frecuencias de evacuaciones en los pacientes. La Asociación Americana de Pediatría pues nos da una recomendación desde el 2017 del control de los jugos. Si bien yo soy partidario de que uno como profesional de la salud no debe enseñarle a las personas a temerle a la comida, sino a comer racionalmente, que es lo que nosotros más necesitamos en la vida diaria, sí, la recomendación de la Asociación Americana de Pediatría es no ofrecer ni jugos a los menores de 12 meses, entre 1 y 3 años, tratar de evaluar lo máximo a las 4 onzas, que son 120 mililitros al día, entre los 4 y los 6 años, avanzar hasta las 4 a 6 onzas por día, y de los 7 años en adelante avanzar máximo hasta los 240 mililitros. Importante también recalcar, tanto para los nutricionistas generales como para los médicos generales, para los pediatras generales, no rehidratar o tratar las diarreas con jugos, porque muchas veces es una práctica que no solamente vemos en la comunidad, sino que muchas veces, por ejemplo, algunos nutricionistas cometemos el error de rehidratar o de tratar de recuperar nutricionalmente a los pacientes con jugos, recordando pues que los jugos es una mezcla de agua con la fruta, y que los zumos esencialmente, lo que nosotros conocemos como jugo de naranja en Colombia, realmente es un zumo, que es una extracción propia de la fruta, y lo que hace es aumentar el potencial de episodios de diarrea, sobre todo en estos pacientes con estas diarreas funcionales. Entonces, muchas veces hasta aprender cuál es la diferencia entre un jugo y un zumo nos sirve muchísimo en la práctica clínica diaria. En la disquesia del lactante, pues la verdad es fácilmente confundida con un estreñimiento funcional. Nosotros tenemos desde los criterios de Roma 4 que hay un índice límite de los 9 meses y que no necesariamente la disquesia tiene que estar asociada con una defecación exitosa. Es decir, hemos tenido algunos cambios en donde inclusive hablan de unas resoluciones espontáneas con unos perfiles altos. Desde la parte de la alimentación, nosotros desafortunadamente no tenemos un manejo estandarizado para el tratamiento de este tipo de condiciones. No se recomienda el uso de laxantes, ni se recomienda tampoco las estimulaciones mecánicas en los pacientes para lograr una evacuación exitosa, producto de que pues, puede generar algunos otros tipos de complicaciones, no solamente desde daño a nivel fisiológico como daño a nivel estructural. Es importante entender también que la disquesia infantil es diferente a la constipación funcional en los pacientes, y que lo que nosotros vemos en las disquesias es que se puede presentar mayoritariamente en los primeros 6 meses de vida, que las consistencias de las heces pueden ser blandas o normales, que el tipo de alimentación fluctúa mucho y que puede presentarse tanto en los pacientes con lactancia materna como en los pacientes con fórmulas infantiles, diferencia al estreñimiento funcional que se presenta mucho más cuando yo doy alimentación infantil producto de la cantidad de ácido palmítico que está en conformación beta en las fórmulas, y que para la disquesia infantil en teoría no tenemos unas guías que le recomienden a uno qué hacer efectivamente, mientras que para el estreñimiento funcional, nutricionalmente hablando, sí hay algunos manejos que se recomiendan, como pues los laxantes, sobre todo el polietilenglicol, que ya la doctora Nora lo ha tratado en anteriores conferencias. En la constipación funcional, pues, ya no es importante aclarar que ya no es necesario ese concepto de las megaheces que tapen el baño, sino que esos criterios de control para los niños deben darse tanto para niños con control de esfínteres como para niños sin control de esfínteres. Y es importante en la constipación funcional pues evaluar esas texturas de evacuación de los pacientes en esas escalas Bristol, dependiendo de pues obviamente si es una escala de un paciente que ya evacúa sin pañal o es un paciente que evacúa con pañal. Lo que nosotros tenemos en la evacuación, en el tratamiento nutricional de la constipación funcional, es que la verdad no hay un uso recomendado de probióticos. Ninguna cepa ha demostrado una mejoría por encima de otra. Sí se encuentra
un consenso de administrar fibra, pero no exógenamente, sino administrar fibra en el marco de la alimentación. ¿Cómo lo calculamos nosotros? En general, pues la edad más 5 como dosis mínima de fibra o la edad más 10 como dosis máxima. Los nutricionistas lo calculamos más por kilocalorías y por cada 1000 kilocalorías que administramos al paciente le damos 14 gramos de fibra al paciente, y con eso lo que vamos haciendo es calculándolo dentro del patrón de consumo de alimentos y no necesariamente exógenamente. En la aerofagia, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos de síntomas más caracterizados del meteorismo, la aerofagia es una de las principales causas de ese meteorismo en los lactantes menores, y mayoritariamente nosotros lo vemos con compromiso en unos pacientes que tienen una funcionalidad neurológica, digamos que comprometida o afectada. Lo veremos en unos estudios más adelante. Importantísimo desde la parte nutricional que nosotros le recomendemos a los pacientes no hablar mientras van comiendo. La Urbanidad de Carreño le recomienda a uno no hablar con la boca llena, no solamente por cuestiones de etiqueta, sino porque diferentes estudios han hablado que el paciente puede tragar hasta 30 o 40% más aire de lo que pudiera llegar a hacerlo si el paciente se mantiene en silencio mientras va comiendo. No recomendamos en general hacer una supresión extensiva de todos los alimentos potenciales de gas y fermentadores. Hay algunos estudios que han hablado sobre la disminución de algunas leguminosas que tengan alto contenido de rafinosa en la cáscara, como yo les decía, la lenteja, y no tenemos un consenso específico sobre restricción de alimentaciones por texturas. En general, a veces lo que hacían era utilizar cremas o un régimen de alimentación Turmix, que como le digo es un régimen un poco más asociado a texturas blandas y trituradas, y no se recomienda el uso de infusiones, vuelve y juega, de algunos tipos de infusiones herbales que son a base de anís. El atenol es uno de los productos que más puede llegar a generar un compromiso hepático y sobre todo puede llegar a generarnos algunos daños. Nosotros hemos visto en el hospital ya intoxicaciones por anís en algunos pacientes a muy temprana edad, y realmente las complicaciones a largo plazo son bastante importantes. Este es un estudio observacional de la aerofagia como tal, no como tal del meteorismo, y lo que nosotros podemos ver en este tipo de pacientes es que la mayoría de los pacientes, como causas no primarias, pero sí como causas asociadas, sí vemos que hay algunos pacientes con algunas disrupciones en el desarrollo, que son pacientes, por ejemplo, en este caso con autismo, con algunas anormalidades en el desarrollo cognitivo. Entonces, pudiera desde la parte clínica llegar, si bien no hacer una extensiva a todos los pacientes, sí evidenciar que la mayoría de los pacientes pudieran llegar a tener entidades como las constipaciones y las alteraciones, digamos que del desarrollo neurocognoscitivo, para que nosotros tamizáramos mucho más a estos pacientes en referencia a la autofagia. Eso lo hacemos mucho en las consultas por nutrición. Este es un paciente con una aerofagia por disinergia abdominofrénica. Es un paciente que llega al servicio de urgencias, en donde digamos que se hace extensivo una gran cantidad de tratamientos, ponen unas sondas de descompresión libres, utilizan fórmulas extensamente hidrolizadas en el paciente. Los servicios de cirugía, por ejemplo, en el estudio cuentan que, digamos que sospechan de un vólvulo sigmoides, pero al final lo que se evidencia tanto en esta placa de este rayos X como en el TAC sin contraste es una distribución supremamente anormal del gas, que cuando el paciente empieza a ser tratado para la aerofagia y luego después cuenta en el mismo estudio cómo se realiza una impedanciometría, una pH impedanciometría, teniendo unos esquemas específicos que demuestran que efectivamente el paciente hace aerofagias y las hace involuntarias, que es una de las características de por qué el tratamiento no funciona muchas veces en los pacientes, y es por ese esquema continuo en el cual el paciente sigue tragando aire y que desde la parte nutricional se nos dificulta mucho, teniendo en cuenta que pues la tensión superficial de los gases hace que la distensión de la cámara gástrica no permita tener un consumo de alimentos tan importante. Eso nos lleva a este estudio que habla sobre la distensión crónica de los pacientes con aerofagia, es decir, esos pacientes que tragan aire, y una de las conclusiones importantes del estudio, este es un estudio del 2015, es que si ustedes se fijan en la imagen típica del paciente, la subalimentación y la desnutrición es una de las causas fundamentales de, digamos que de complicación en este tipo de pacientes que hacen aerofagia, producto de que si ustedes se fijan hay una disminución de la masa muscular en este paciente tiene una queratosis nutricional que probablemente está asociada a eso mismo, a que esa distensión tan severa y a que esos problemas de aerofagia y de tragar aire en el paciente impidan unos procesos de alimentación adecuados. Por eso, digamos que en la parte clínica a veces se nos presentan este tipo de pacientes con unas escalas de desnutrición un poco más altas en conjunto con los pacientes con diarrea funcional. En el síndrome de intestino irritable, pues hay datos escasos pero favorables sobre el bromuro de otilonio.
En la parte integral del tratamiento del síndrome de intestino irritable está un poquitico en los pacientes más grandes. Nosotros vemos que hay unos síntomas tanto generales como específicos y que algunos síntomas específicos que nosotros vemos desde la parte nutricional pues son el dolor, la diarrea, el estreñimiento y esa distensión abdominal. En la parte nutricional nosotros no tenemos un consenso sobre el uso de probióticos, es decir, no se recomienda generalizar el tratamiento de probióticos en síndrome de intestino irritable. Hay algunas fibras que pueden inclusive exacerbar los síntomas de esos pacientes y preferimos utilizar fibras solubles como pues que generen un bolo mucho más normal y que se puede evacuar con una facilidad. Por ejemplo, el psyllium es un plántago derivado que permite con ello unas evacuaciones tal vez un poco más normales sin exacerbar tanto los síntomas. Las dietas FoodMap tienen unos muy buenos resultados asociados mucho a la eliminación de esa fructosa que ya hemos visto en diferentes presentaciones del masterclass, que pueden llegar a aumentar hasta en un 30 o 40% la descarga de agua al espacio intraluminal, y eso puede llegar a generar una mayor cantidad de sintomatología en el paciente. Si bien hay algunos estudios que han empezado a evaluar desde el 2012 esos regímenes libres de gluten y los regímenes libres de trigo, no hay un consenso específico que nos permita asociar eliminar el gluten o eliminar el trigo, digamos que en cualquiera de sus aspectos, estos productos de origen vegetal en la alimentación que realmente haya dado un consenso específico. Este documento del American College of Gastroenterology hablando sobre síndrome de intestino irritable hace una referencia, aquí estamos hablando, pues es una hoja mucho más grande, pero aquí vamos a hablar única y exclusivamente de la alimentación, que no hay una información muy grande sobre los regímenes libres de gluten o sobre el ejercicio. Ahora hay una gran cantidad de estudios que están empezando a evaluar. Por ejemplo, en el Clinical Trials hay más o menos unos 15 o 20 estudios en este momento que están hablando sobre los extractos y los aceites de menta para tratar de evaluar esa disminución de la sintomatología en los pacientes en comparación con algunos antiespasmódicos, y si bien tiene unos perfiles tal vez que en un futuro pudieran ser interesantes, en este momento el uso de probióticos, simbióticos y el uso de esos aceites de menta en los procesos de alimentación y en los regímenes de alimentación no pueden ser recomendados de manera extensiva. Ya para ir finalizando, en el dolor abdominal funcional, pues ustedes saben que el 70% casi siempre, pues el 70% están derivados de causas orgánicas y el 30% de causas funcionales. Entre las causas funcionales, pues vemos la intolerancia a algunos azúcares, el estreñimiento, las adenitis mesentéricas y sobre todo las parasitosis y las enfermedades asociadas al Helicobacter pylori. Nosotros para dolor abdominal no tenemos consenso ni de manejo nutricional ni de régimen de eliminación, y no se recomienda la adición de fibra en la ingesta del paciente, sino manejarla en los mismos rangos de la normalidad. Un estudio interesante habla sobre las exorfinas y son unos péptidos en los alimentos. Como todos sabemos, hay algunos productos que están asociados más a la analgesia del tubo digestivo. Por ejemplo, los opioides tienen unos receptores Mu, que son receptores que están sobre el tubo digestivo. Se ha encontrado que algunas endorfinas y algunas casmorfinas están relacionadas con las caseínas de la leche de la vaca, que pueden tener un potencial de analgesia en el tubo digestivo. Por eso hablamos ahora de los potenciales de analgesia alimentaria y hablamos esencialmente de los potencial de alimentación que nosotros pudiéramos llegar a tener con la analgesia de las exorfinas en la alimentación. Para finalizar, este es un estudio que habla sobre los hábitos de alimentación, no tal como alimentos específicos, sino los hábitos de alimentación de los pacientes con síndrome de dolor abdominal. Y lo que nosotros evidenciamos aquí es muy importante evidenciar que la mayoría de los pacientes que presentan una sintomatología muy importante de dolor abdominal, con unas P's realmente bastante significativas, están asociados a pacientes que consumen un alto, digamos que una frecuencia muy alta de comida chatarra o de esos alimentos de comida rápida, que es muy frecuente. La última encuesta de alimentación y nutrición en escolares del 2019 que organizó el Ministerio de Salud demuestra que en algunas poblaciones, como por ejemplo en Medellín, en Bogotá, en Cali, los niños, los escolares y niños menores de 15 años pueden llegar a salir entre 3 y 4 veces a consumir alimentos de este tipo por semana. Es decir, que probablemente los patrones de consumo de alimentos pueden llegar a exacerbar este tipo de síntomas, y la recomendación de alimentación, el tener una consulta con un profesional en nutrición, el entrenarse realmente en la alimentación y en el proceso de cuidado nutricional
en estos trastornos gastrointestinales funcionales pudiera tener un efecto no solamente en el estado de salud general de las personas, sino en cómo la alimentación por fuera del hogar puede incidir en estos síndromes de dolor crónico. Muchas gracias. ...120 años de investigación en nutrición, inmunidad y alergia hacen la diferencia. Porque en el bebé con necesidades nutricionales especiales, la primera lección en nutrición va más allá del síntoma físico. Gracias por elegirnos. Nutricia Allergy, transformando vidas a través de la nutrición. SYNKIDS disminuye el gasto fecal, la duración del episodio diarreico, el riesgo de progresión del cuadro agudo a persistente y la duración de la diarrea persistente. SYNKIDS está indicado como coadyuvante en enfermedad diarreica aguda por virus, bacterias, parásitos y hongos. SYNKIDS, el zinc con rico sabor a cereza que señala el fin de la diarrea. Darles e invitarlos a la actividad de clausura que tendremos el próximo 31 de octubre, el ABC del vino. En esta actividad aprenderán durante un espacio de 2 horas la introducción al mundo del vino y también podrán explorar los principales tipos y estilos de vino disponibles en el mercado. Para aprovechar al máximo esta experiencia, les recomendamos algunas referencias fáciles de conseguir en almacenes de cadena, como lo son vinos de Las Moras Chardonnay Barrel Select, también el Cava Jaume Serra Rosé o el Trapiche Reserva Malbec. En caso de que no cuenten con estos vinos, los invitamos a que al menos tengan una copa de vino para que disfruten aún más esta charla. Los esperamos a todos el 31 de octubre para que estén nuevamente conectados. Seguimos así entonces con nuestra tercera charla de esta noche. Seguimos este módulo con la charla Migraña abdominal, gran interacción cerebro-intestino, a cargo del doctor Oscar Quintero, gastroenterólogo y nutriólogo pediatra, gastroenterólogo de la Fundación Carlo Infantil e instructor asociado a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Quintero. Hola, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por tu gentil invitación. Gracias a todos ustedes por estar conectados y, por supuesto, al doctor Riveros, al doctor Garcés y a todo el equipo del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, no solamente por esta sesión, no solamente por este masterclass, sino por toda la gran gestión que hacen al frente del colegio. Muchas gracias y un reconocimiento para todos ellos. Muy bien, voy a empezar a compartir entonces mi pantalla. Vale, y quiero aprovechar estos minutos de la sesión de hoy para que conversemos sobre la migraña abdominal. Durante lo largo y el ancho de este masterclass se ha hablado específicamente
de la gran interacción que hay entre el cerebro y el intestino, no solamente en ese eje, sino también en el eje que tiene el intestino con otros órganos y siempre con la modulación de la microbiota. Y cuando hablamos de migraña abdominal, por supuesto, el ejemplo puntual de esa interacción es lo que quiero conversar con ustedes en estos siguientes minutos. Cuando quieran hacer una búsqueda específica para tratar de recopilar la mayor información sobre este tema, básicamente hay varios términos sobre los cuales se puede hacer una búsqueda dirigida. Por supuesto está la migraña abdominal, pero también están todos los síndromes periódicos o episódicos de dolor. Está, por supuesto, también la gran diferenciación que tenemos que hacer con el dolor abdominal recurrente y con el dolor abdominal funcional. Cuando se combinan estos términos en las búsquedas, probablemente se va a tener una información de mucha mayor calidad. Entonces, empecemos por aquí. ¿Qué es la migraña abdominal? Y cuando hablamos específicamente de migraña abdominal, nos remontamos prácticamente a los años 80, cuando se hizo la primera descripción de la migraña abdominal como un síndrome clínico bien definido. Fue publicado por los doctores Simon y Russell en Cefalalgia, una revista especializada, y ellos lo que hicieron básicamente fue describir estos casos de niños, generalmente la mayoría de ellos escolares, que además de la migraña, la cefalea, tenían dolor abdominal. No habían criterios claros y por eso se esmeraron en hacer una investigación en la cual involucraban, por supuesto, el antecedente, la historia familiar, y fueron determinando cada uno de los casos para hacer la descripción inicial. Por supuesto, han pasado 30 años y ahora contamos con nuestra Biblia de los trastornos digestivos funcionales, y en su capítulo específico del Roma 4, en la tabla para los niños y los adolescentes, está específicamente considerada la migraña abdominal. Y cuando vemos los criterios específicos para el diagnóstico, ya sabemos que hubo cambios respecto a lo que era los criterios de Roma en la tercera edición. Estos cambios fundamentalmente se debieron a que se intentó hacer que la herramienta de diagnóstico con los criterios fuera muchísimo más precisa, mejorar un poco más su sensibilidad, aunque eso hizo que se costara algo en especificidad, pero estos criterios que están bien definidos en la publicación de Roma 4, como los episodios de dolor paroxístico, como el dolor que está separado por meses o por semanas, como el dolor que es incapacitante, que tiene algunas presentaciones estereotípicas o síntomas como los que estamos acostumbrados a ver en los pacientes con la cefalea migrañosa. Además, combinado con alguna de estas cosas que ustedes están viendo en este momento, como la anorexia, náuseas, vómitos, por supuesto la misma cefalea, fotofobia o palidez, y que después de que se hace una evaluación suficientemente adecuada, que en la mayoría de los casos debe ser en un 100% clínica, no hay ninguna otra explicación que lo pueda justificar. Entonces, me escucharon utilizar la palabra Biblia, y entonces aquí voy a ser un poco pecaminoso en este momento, porque después de que la mitad de los profesores que escribieron este artículo han participado en este masterclass, quiero hacerles una propuesta para que nos vayamos a una forma de definición un poco más práctica. Digamos que está muy bien cuando estamos revisando la literatura y nos vamos sobre la evidencia científica, pero necesitamos también traducir toda esa evidencia, toda esa información en nociones prácticas que nos permitan hacer diagnósticos adecuados a nuestros pacientes para empezar los tratamientos. Entonces, aquí hay un cuadro que es una combinación de varias fuentes. Están incluidos, por supuesto, los criterios de Roma 4, están incluidos los criterios originales de 1986, está incluido también todo el repaso que hace de la clasificación de migraña y de cefalea la Asociación de Neurología Específica, y esta propuesta es básicamente unos puntos que nos van a ayudar en el contexto clínico a poner un rótulo que nos permita hacer un diagnóstico más preciso. Un dolor abdominal central, recuerden esa palabra, siempre central. En criterios de Roma 4 se cambió el término de periumbilical porque podría ser un poco confuso, y vamos a ir sobre el término central, evidentemente. Es episódico, usualmente dura más de 1 hora, ahí van ustedes más o menos perfilando el paciente que pueden estar teniendo. Los episodios interfieren, por supuesto, con la actividad normal y deben estar asociados a uno o más de estos puntos.
la palidez, la anorexia, las náuseas, el vómito, la fotofobia o la cefalea. O tiene una asociación también con lo que se ha llamado otros síndromes episódicos, y en eso les voy a mostrar más adelante, porque no son todos los síndromes específicos, sino en particular el vómito cíclico y lo que se ha llamado el dolor de extremidad por migraña, que probablemente algunos de ustedes no han tenido todavía pacientes con esta queja. Ahora bien, entre un episodio y otro, que específicamente Roma 4 nos dice que tiene que ser 6 meses para que en este periodo de tiempo tenga al menos 2 episodios, lo importante es que el paciente esté perfectamente bien, que no tenga ningún síntoma recurrente o persistente más allá de ese par de episodios que podemos identificar plenamente. Y por supuesto es un paciente que tiene un examen físico y un neurodesarrollo totalmente normales. ¿Qué tan frecuente es esta migraña abdominal? Lo que va a pasar es que normalmente entre el 15 y 20% pueden tener los episodios durante la infancia. Ya los niños más grandes, si les voy a mostrar un poco sobre las edades e incluso los adultos, casi 40-45%, pero un 40% de los pacientes pueden tener episodios tanto durante la infancia y después durante su época de adultos. Aunque en realidad la información, las casuísticas y las estadísticas sobre qué tan frecuente o cómo se comportan los desenlaces clínicos de migraña abdominal no son tan claros en los adultos como si los tenemos en algunos estudios de niños que les voy a mostrar más adelante, pero que en general son de nivel de evidencia 3 y 4. Entonces, ¿qué tan común es? Depende esas prevalencias específicamente de cómo se defina, si se utilizan los criterios del 86 o se utiliza Roma o se utiliza cefalalgia. Y claro, sí tenemos un diagnóstico que no tiene ninguna prueba objetiva, sino es una aproximación clínica. En esa definición de criterios de los años 80, en uno de los estudios más populares del Reino Unido, la prevalencia iba más o menos entre el 2 y el 4%. El pico de la edad más o menos era ya los escolares y preadolescentes, 6 a 12 años, con un pico de 9-10% para los mayores de 10 años, pero cuando llegaban más o menos a los 14-15 años disminuía ese número. Siempre ha sido mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, y cuando cambiamos específicamente solamente a los criterios de Roma 3, todavía no tenemos datos de prevalencia con Roma 4 específicamente, con base en cuestionarios a madres de casi 1.000 niños en un estudio publicado en Estados Unidos, casi fue 10% específicamente esa prevalencia. ¿Por qué se produce la migraña abdominal? En particular, quiero que, así como abrimos la presentación pensando en lo que es la gran interacción del eje intestino-cerebro, pensemos también en el eje que hay del intestino con otros órganos y cómo la microbiota intestinal hace un puente para esas interacciones. Y estamos hablando no solamente de la migraña abdominal, sino incluso más allá de los trastornos digestivos funcionales, de otras condiciones específicas de nuestros pacientes, que incluso pueden llegar a temas que son de diagnóstico emocional o psicológico, y condiciones tales como la ansiedad, la depresión y el autismo. Y eso tiene una explicación, y es que la comunicación que hay específicamente entre el intestino y el cerebro es una comunicación permanente. En el intestino tenemos, como ustedes bien saben, más de 500 millones de neuronas que están conectadas, incluso más que en el sistema nervioso periférico, y el nervio vago es esa gran conexión entre cerebro e intestino. Y muchos de los neurotransmisores, como la serotonina, por ejemplo, están mediadas y están liberadas incluso por ese gran puente que hay entre el intestino y el cerebro por medio de la microbiota. Entonces, ¿qué la causa? La migraña abdominal en particular tiene cambios específicos en el eje intestino-cerebro. No está bien definido tanto como en la migraña, en la cefalea, el sistema trigémino vascular. Y las teorías que hablaban sobre la disregulación vascular, sobre todo los vasoespasmos, que son muy documentadas en la cefalea migrañosa, no se han podido documentar bien en la migraña abdominal. Parece que todo lo que tiene que ver con los vasos más pequeños intestinales no se ha podido medir específicamente ese vasoespasmo, pero incluso se ha postulado que pueden haber cambios en el sistema nervioso central, y siempre con base en esa relación que hay familiar, herencia, los factores genéticos han tenido un papel predominante. Esa fuerte incidencia familiar que generalmente tiene que ver, en algunos estudios demostrado, con mutaciones de los transportadores transmembrana, específicamente en algunas canalopatías.
Y hay algo muy interesante, y esto nos sirve en la parte práctica. Cuando ustedes quieran diagnosticar, culpar a uno de sus pacientes de una migraña abdominal, pueden buscar asociaciones con otros dolores específicos. Y este gráfico está construido a partir de eso, de la evidencia que hay de la relación de la migraña abdominal con otras condiciones de dolor. Aparentemente las de mejor evidencia son, por supuesto, la cefalea, el vómito cíclico y lo que se llama el dolor de extremidad por migraña. Otros como la depresión, la ansiedad, cambios en la salud mental de los pacientes, sobre todo preadolescentes y adolescentes, no se ha demostrado eficientemente que tenga una asociación en particular. Y otro punto muy interesante en la práctica, es muy frecuente para nosotros el cólico del lactante. Aparentemente no hay una relación, una asociación tan alta entre ese lactante que ha tenido cólico y después un escolar o un adolescente teniendo migraña abdominal. Lo mismo todos los cambios de hipermotilidad, tampoco están bien relacionados específicamente con el suceso de migraña abdominal. Entonces, cuando tenemos estos pacientes, ¿cómo podemos diagnosticarlos? Y este es el punto que quiero conversar con ustedes en este momento. En principio son todos síntomas clínicos, entonces vamos a ir por partes. Necesitamos un diagnóstico diferencial y ese diagnóstico diferencial siempre en ese proceso tiene que ser uno, por medio de lo que se llaman las banderas rojas o los signos de alerta para descartar en nuestros pacientes la patología orgánica sin necesidad de hacer toda la ruta de diagnóstico con laboratorios, imágenes o endoscopias, pero también, y aquí un reto adicional para el clínico, es hacer un diagnóstico diferencial con otros trastornos digestivos funcionales. Eso es particularmente difícil cuando los niños son más pequeños, sobre todo si hablamos de los menores de 4 o 2 años, en los cuales no se localiza, no nos pueden decir específicamente dónde está el dolor, y el punto clave para el diagnóstico, para arrancar la sospecha, es que sea un dolor central. Lo que sí nos ayuda muchísimo es la historia familiar de la migraña, o cuando ese paciente tiene otros episodios parecidos que no han sido diagnosticados. Ha estado 2 o 3 veces en un servicio de urgencias, ha consultado a su pediatra, ha incluso estado con el neurólogo o el gastroenterólogo y no se ha dado todavía la etiqueta de migrañoso. Patológicas de dolor abdominal, por supuesto, entre la migraña y la epilepsia es muchísimo más frecuente la migraña. La epilepsia puede tener un diagnóstico ya objetivo, pero sin embargo la diferencia en la prevalencia es muchísimo mayor para que estemos siempre buscando específicamente más migraña, y sobre todo porque la migraña tiene un dolor abdominal que es más prolongado en el tiempo para cada episodio, mientras que la epilepsia son dolores característicamente descritos como más cortos, y además de eso siempre viene algún otro componente neurológico que puede ser incluso una convulsión focalizada. Y en cuanto a las banderas rojas, que es una adaptación que siempre hemos hecho específicamente del material de Roma, recuerden que no son solamente los puntos agudos, necesitamos también ir a ver los puntos crónicos que a veces nos pueden confundir más como clínicos. Recuerden siempre pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, en enfermedad celíaca, en alergia, en malignidad, todo lo que pueda representar un dolor abdominal recurrente que no se puede identificar o no se puede clasificar. Recuerden, interacción cerebro-intestino. ¿Cómo hacemos el algoritmo de manejo? Y está documentado con base precisamente en esos signos de alarma. Si hay banderas rojas y se clasifican como agudas o crónicas, hay un desenlace específico que el clínico puede seguir. Pero si lo que tenemos es un paciente sin ningún dato de alarma, que presenta palidez, anorexia, náuseas, vómito, los síndromes periódicos o la cefalea en particular, con un examen físico y un neurodesarrollo normal, lo podemos tratar de culpar de migraña abdominal. Si no cumple totalmente los criterios, nos podemos ir a otros trastornos funcionales. Pero si nos quedamos en migraña abdominal en particular, quiero que veamos el tratamiento. En estos últimos minutos quiero dedicarme y les voy a mostrar en particular como en 3 secciones grandes. La primera es esta y tiene que ver con el tratamiento general, es decir, explicarle al paciente y a su familia, educarlo sobre qué es la patología, por qué se produce y cómo se puede controlar. En esto hay varios estudios, aquí seleccioné uno que es una serie de casos, aunque da un nivel de evidencia 4, creo que es muy
demostrativo de lo que puede ser como punto inicial de partida para el tratamiento de estos pacientes. Está hecho en el Reino Unido, más de 120 pacientes entre los 18 meses, bien difícil muchas veces en los lactantes en la última parte hacer el diagnóstico, pero ya otros adolescentes que tienen cualquiera de las dos condiciones, o la migraña abdominal o el vómito cíclico, que como les dije son una combinación relativamente frecuente. Se midió sin mejoría, no nos dicen específicamente cómo, pero el 100% de esos pacientes sin ningún evento adverso, con la explicación y la educación, tuvieron una buena resolución del cuadro. Ahora les voy a mostrar una tabla que tiene que ver con el tratamiento agudo. Y en el tratamiento agudo en particular tenemos varias categorías. Uno es, como en la migraña clásica de la cefalea, el reposo en una habitación oscura y silenciosa. Aquí casi el 90% de los pacientes pueden tener una buena resolución sin ningún evento adverso, aunque el nivel de evidencia es grado 3. Y en estos estudios hechos con base en pacientes en los que se hicieron el diagnóstico con los criterios de los años 80. Pero también está la analgesia simple para el episodio agudo. Y hay comparaciones entre paracetamol y ibuprofeno, hay muestras observacionales en las cuales el desenlace es que mejore el dolor, no se especifica la duración, qué tanto tiempo necesitaron utilizar los medicamentos, pero aquí la resolución es menos de la mitad de los casos. No hubo ningún evento adverso, pero lo que es más interesante, y aquí el nivel de evidencia es 1 y 2, que tiene que ver específicamente para la seguridad del tratamiento, es que no hubo diferencias entre utilizar ibuprofeno o paracetamol. También tenemos sumatriptán, por ejemplo, como un agonista de serotonina de uso intranasal. El reporte de casos de varias clínicas, esta que escogí en particular japonesa, un par de casos definidos con Roma 3. Sí hay mejoría de los episodios con un tratamiento que se hace agudo o repetido intermitentemente según los requerimientos durante 18 meses o 2 años. Con buenas respuestas sin eventos adversos, pero es muy importante, la mayoría de los artículos describen los rebotes por el sobreuso de la medicación. Recordar que a pesar de que no está disponible en todos los países, sí tiene una clara relación sobre cómo se clasifica su autorización, mayores de 12 años en Reino Unido, y autorizado su uso en mayores de 6 años para Estados Unidos, nivel 4. Y estas dos últimas que quiero mostrarles tienen que ver con el tratamiento preventivo, que es probablemente lo que vamos a tratar con nuestros pacientes y sus familias. Y para el tratamiento preventivo se ha postulado que sean 2 episodios por mes. Digamos, no hay un consenso determinado en ese sentido, porque también un impacto mayor del proceso agudo puede originar que se piense en un tratamiento a largo plazo preventivo. Aquí tenemos picetifén como un agonista de serotonina. Aquí hay estudios aleatorios doble ciego. En la mayoría de las publicaciones es el medicamento que aparece con el mejor nivel de evidencia. Aquí, digamos, los desenlaces no son solamente los días que el paciente puede tener síntomas o la severidad, sino lo que algunos artículos se denomina el índice de miseria, que es una combinación entre la severidad y la duración. Se imaginarán ustedes que entre más duradero y más severo el dolor, pues mayor el índice. Y, por ejemplo, este que les estoy mostrando es un estudio cruzado, 2 meses para cada brazo, y se ve la mejoría con reducción tanto en los días como en la severidad y en los demás índices, con algunos eventos adversos. Pizotifeno está en muchos países, pero particularmente en Estados Unidos no. También tenemos el propranolol, el betabloqueador, con dosis entre 10 y 20 miligramos 2-3 veces por día. Hay algunos estudios retrospectivos, en particular específicamente solo con pacientes que tenían migraña abdominal sin otros trastornos funcionales. Y las respuestas se midieron muy cualitativamente, y cuando querían ver el objetivo iban más como al número de episodios que había en 6 meses antes y después de estar con el tratamiento. En realidad, una buena parte de los pacientes tuvieron una excelente respuesta, pero de todas formas una tercera parte de los pacientes tuvieron respuesta apenas aceptable o pobre. Y en realidad los eventos adversos relacionados directamente con el betabloqueador pues fueron muchísimo más frecuentes. También hemos escuchado que nos han contado en otras sesiones del Master Class sobre ciproheptadina como antihistamínico, específicamente con dosis claras. Hay varios estudios retrospectivos, sobre todo en clínicas pediátricas en Estados Unidos, pocos pacientes en realidad, y la medición de respuestas cualitativas también con base en comparaciones con lo que pudiera ser el propranolol, y aparentemente la respuesta no es tan eficiente como con otros medicamentos, teniendo sí el mismo número de eventos adversos.
Y en esta quiero mostrarles estos 3 últimos medicamentos, la flunaricina como un calcioantagonista con dosis específicas. La mayoría de los ensayos no son controlados, pocos pacientes también. Lo que buscaran eran simplemente porcentaje de reducción tanto en frecuencia como en duración de los episodios y encontraron casi 50 o 60%, pero característicamente estos pacientes eran que tenían no solamente el dolor abdominal, sino casi el 70%, 2/3 partes también tenían migraña. Sobre el valproato de sodio, anticonvulsivante, normalmente son pacientes que ya tienen cuadros de gran impacto, muy frecuentes, de severidad y de duración muy altas. Los reportes de casos están hechos en los hospitales pediátricos en Estados Unidos, sobre todo en casos específicos de adolescentes o preadolescentes, cuando ya todos los otros tratamientos han fallado y, por supuesto, pues han obtenido en esos estudios, en los reportes, resoluciones de los episodios. De ergotamina endovenosa, simplemente un par de casos reportados, tratamiento único cuando definitivamente amitriptilina, verapamilo, topiramato, todo lo demás ha fallado en tratar de controlar de forma preventiva los diferentes episodios. Entonces, ¿qué esperar? Y ya voy terminando estos minutos de presentación sobre el pronóstico para la migraña abdominal. ¿Qué pasa cuando el niño ya crece? Usualmente el pronóstico es excelente, no hay ninguna secuela en el neurodesarrollo. El 50-60% resuelven en el seguimiento de los siguientes 10 años, aunque estos son estudios solamente de escolares, en estudios poblacionales, sobre todo en Europa. Y la prevalencia, como les decía hace unos minutos, y los desenlaces clínicos son muy inciertos en los adultos porque también son escasos reportes y series de casos. Entonces, para terminar, ¿qué necesitaríamos saber específicamente? Uno, que la migraña abdominal es un dolor abdominal central, episódico, y se puede presentar con otras características de migraña. Recuerden, 2/3 partes pueden tener también la cefalea migrañosa y puede estar asociado a otros síndromes episódicos y particularmente estén pensando siempre en el vómito cíclico. El decir migraña abdominal es un diagnóstico clínico válido, no requiere una investigación clínica adicional, no necesitamos en principio endoscopias, no necesitamos imágenes, no necesitamos más laboratorios, pero lo que sí necesitamos hacer es todo el esfuerzo clínico de descartar eficientemente cualquier dato de alarma. Y por último, para el manejo necesitamos darle una explicación muy concienzuda tanto al paciente como a su familia sobre el diagnóstico y sobre los tratamientos tanto preventivos como agudos que tenemos disponibles. Puede ser que un paciente y su familia estén bien con acetaminofén o con ibuprofeno. Otros probablemente por el impacto que tiene sobre su calidad de vida necesiten otro tipo de aproximación, dentro de la cual siempre la educación y la explicación de lo que vamos a hacer como clínicos es la primer gran paso para ese tratamiento. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Quintero. Excelente revisión. Igual quiero invitar al doctor Becerra para que se una al panel. Vamos a comenzar con algunas preguntas que han surgido por parte de las personas que están viendo esta presentación. Hay una pregunta que nos hace para el doctor Becerra, el doctor Luis Carlos Ramírez. ¿Qué opina usted sobre el alto consumo de coladas en la génesis de los trastornos funcionales gastrointestinales? Bueno, en Colombia es una conducta alimentaria muy frecuente, mucho más en población vulnerable. Por ejemplo, las mezclas vegetales como la bienestarina, que es una mezcla de harina de algodón con harina de soya, y es una de las mejores maneras que hemos logrado nosotros para recuperar la desnutrición a nivel poblacional. La hemos reducido más del 30% en los últimos 25 a 30 años. Yo creo que todo alimento está bien siempre y cuando se maneje de la manera adecuada. Yo, digamos que soy muy crítico con algunos colegas porque le enseñan a las personas es a tenerle miedo a la comida y no a comer con la coherencia que debería. Ahora se están satanizando algunos alimentos y algunos productos que no necesariamente. Entonces, el hecho de que si hay alguna relación entre el azúcar y algunas enfermedades no quiere decir que el paciente nunca lo pueda consumir, sino que el principal factor de exposición cuando uno lo mira epidemiológicamente hablando en el ser humano es la alimentación.
Entonces, yo creo que sí podría darse dentro de la alimentación de una persona, digamos que en un balance normal. Siempre se recomienda un consumo de lácteos y de cereales para complementar la cantidad de nutrientes. Inclusive algunos estudios han hablado sobre potenciales de cómo realmente la leche puede llegar a mejorar esas mezclas vegetales, y siempre y cuando el paciente lo pueda consumir una vez al día en el marco de la alimentación organizada de manera adecuada, no me parece que sea para nada, digamos, como nocivo o riesgoso. Para el doctor Quintero, lo felicita el doctor Vera por su excelente presentación y le pregunta en cuanto a las recomendaciones de migraña abdominal, cómo evitar algunos tipos de quesos, estrés, etc. ¿Se podría usar para prevención de migraña abdominal? Sí, muchas gracias, doctor Vera. Es una pregunta bien interesante porque en la mayoría de los consensos siempre aparece una sección de qué activa o qué alivia los episodios. Generalmente parten de la base de lo que nos ha sucedido y la experiencia que se tiene con la cefalea migrañosa. Ahí todo el tema como el estrés, muchas veces la actividad física intensa, como la ansiedad, este tipo de cosas están bien documentadas. Y al contrario, el reposo, el descanso, la meditación, el buen sueño, eso alivia en particular tanto la cefalea migrañosa como el dolor abdominal, como la migraña abdominal. Cuando vamos específicamente a buscar sobre alimentos, que en migraña están bien identificados, quesos, vinos, dependiendo pues de algunos componentes específicos de esos alimentos, en la migraña abdominal no está tan claro. Entonces, no hay recomendaciones de alimentación específica. Cuando el paciente, como les estaba diciendo, 2/3 partes pueden tener también cefalea migrañosa, entonces es muy fácil porque los cubrimos con todas las recomendaciones. Pero para el que tiene solamente la migraña abdominal, no hay estudios que nos demuestren eficientemente eso. Al final, de todas formas, puede ser también digamos, un manejo de utilidad cuando han fallado o cuando está teniendo mal control de los episodios el paciente en particular. Y una pregunta que tengo yo para el doctor Becerra. ¿Usted cree que los alimentos manipulados genéticamente producen trastornos digestivos funcionales? ¿Cuál puede ser la relación entre unos y otros o definitivamente no hay nada que ver? Bueno, hay una aproximación de una revisión que se hizo de la Academia Australiana en la que hablaban de los GMO. Nosotros, digamos que en América tenemos la regulación que se deriva toda de América. Los GMO, si bien en algunos estudios, sobre todo en ratón, en biotelio, sí han evaluado la mayor probabilidad de tener alguna incidencia sobre algunos trastornos gastrointestinales funcionales. En seres humanos no se ha podido demostrar que haya una relación específica en alimentos genéticamente modificados y el aumento de las prevalencias o las incidencias de los trastornos gastrointestinales funcionales. Digamos que es importante recalcar que pues todos sabemos que entre más orgánica y mejor, digamos que preparada esté la alimentación, es menos probable. Pero como les digo, en referencia a la exposición, epidemiológicamente hablando, es el principal factor de exposición, es la alimentación en el ser humano. Entonces, por el momento no tenemos ninguna descripción que se haya hecho específicamente relacionando a una. Como les digo, la australiana hablaba sobre los GMO, sobre todo en el maíz y en la soya, pero no hay información concluyente que nos pueda llevar a eliminarlo. Inclusive la EFSA y EFSGAN en algunos espacios ha hablado sobre, digamos, la falta de congruencia de la información con el uno y con el otro. Correcto. Para el doctor Quintero, le pregunta al doctor Andrés Enríquez y el doctor Luis Carlos Ramírez, que son preguntas complementarias. Para profilaxis de migraña abdominal, ¿cuánto tiempo sugiere usted el uso de los medicamentos para hacer profilaxis? Y el doctor Luis Carlos pregunta, ¿cuánto tiempo se puede dejar ese manejo profiláctico y cuál sería la mejor opción terapéutica? Vale, súper. Excelentes preguntas porque, digamos, son las situaciones sobre las cuales se decide el manejo de un paciente en particular. Lo que puedo decirles es que la mayoría de los estudios para el manejo profiláctico, cuando se define por el gran impacto que tiene o una frecuencia de episodios o de severidad específica en un paciente, se hace al menos durante 6 meses.
No quiere decir que tenga que ser 6 meses exactos, lo que pasa es que las comparaciones están hechas en esos bloques. La mayoría de los desenlaces, sobre todo en los ensayos clínicos controlados aleatorios, lo que han mostrado es el número de episodios en los 6 meses antes de iniciar el medicamento y en los 6 meses posteriores a estar usando el medicamento. Entonces, podría ser, digamos, una buena idea específicamente tomar ese punto de referencia de los 6 meses. Ahora, consideremos también, en estas tablas que les mostré de los medicamentos, había una columna siempre específica sobre la documentación de los eventos adversos. Recuerden que estamos hablando de agonistas serotoninérgicos, estamos hablando de beta-bloqueadores, estamos hablando de calcioantagonistas. Entonces, no solamente necesitamos que tengan el efecto que necesitamos para nuestro paciente, sino que además vigilar esos eventos adversos. Si la pregunta es amplia y general, como la hace el doctor Luis Carlos, de cuál es la mejor opción, en general hay muchísimos más estudios de mejor diseño metodológico para pixotifeno. Eso es lo que se tendría, pero como no está disponible en todos los sitios y no los podemos usar, necesitamos también tener las opciones de lo que es asequible. Estamos hablando del beta bloqueador, estamos hablando de antidepresivos tricíclicos y sobre todo lo que les mencionaba al final de la presentación, darle una explicación muy completa a la familia de qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cuáles son los beneficios para el paciente. Muy bien. Ahí se la voy a dirigir al doctor Oscar Quintero. Una especie de división de pacientes con migraña abdominal entre el gastroenterólogo y el neurólogo. Los trabajos que hacen los neurólogos generalmente muestran menos dolor abdominal y más otros síntomas compatibles con migraña, mientras que los de los gastroenterólogos casi siempre hay dolor abdominal. ¿Cuándo remitiría usted un paciente al neurólogo? Muy bien, Alvarito, es una excelente pregunta por lo siguiente. Digamos que en la constelación de los síntomas, un punto importantísimo es documentar específicamente el dolor, pero lo que hay alrededor. Ya dijimos, 2/3 partes de los pacientes tienen también la cefalea. Y si el paciente tiene la cefalea o tiene cualquier otro dato de alarma desde la perspectiva neurológica, debe verlo un especialista en neurología. Cuando les mostraba el cuadro de una aproximación de diagnóstico más práctico, que se saliera un poco de la Biblia de Roma, era precisamente por eso, es combinando esos criterios de los gastroenterólogos, pero también lo que se ha publicado acerca de migraña. Entonces, si el paciente tiene específicamente un componente de cefalea o además de eso tiene un dato de alarma, de riesgo neurológico, debe ser un paciente que compartamos los gastroenterólogos con neurología específicamente. ¿La doctora Peña tiene alguna pregunta? Sí, hay una pregunta del doctor Melquisedec. Pregunta si recomienda usted, doctor Quintero, en el estudio de intolerancia a histamina, déficit de diaminoxidasa en migraña abdominal. Y para el doctor Becerra, complementa esa pregunta, el doctor Melquisedec, ¿cómo sería el manejo nutricional en aquellos intolerantes a histamina? Sí, doctor Melquisedec, muchas gracias. Es una pregunta bien interesante porque en algunos aspectos, y los artículos lo han mencionado, ciertos puntos específicos del metabolismo, de la digestión y luego el metabolismo de algunos puntos, como por ejemplo de aminoácidos, son los que se han descrito en esa alteración que hay de la transmisión de las señales en ese eje intestino-cerebro. En realidad, son teorías que están bien fundamentadas, y se han hecho algunos ensayos clínicos, pero no hay una aplicación práctica al respecto. Entonces, en general, de pronto tiene mucho que ver con alguna de las preguntas con las que empezábamos esta sesión de inquietudes respecto a si la dieta en particular o algunos alimentos en particular deberían ser evitados o no. Y les reitero en la respuesta que está mejor documentado para otros síndromes dolorosos episódicos, pero no tanto para la migraña abdominal. Finalmente voy a dispararle 2 preguntas al doctor Becerra.
es algo que comúnmente nos llega a los consultorios. ¿Usted cree que los alimentos que consume la madre alteran el aparato digestivo del bebé? Dependiendo del tipo de alimento, sí, el alveolo mamario tiene, yo siempre, cuando estamos hablando de lactancia materna, siempre lo comparo con un tapabocas. Los tapabocas tienen unos tamaños de micras y unos tamaños en los cuales filtran o no algunos tipos de partículas, como los N95. El alveolo mamario es exactamente igual. Inclusive hay algunos estudios que han tratado de encontrar los cambios en el sabor de la leche, producto también de la alimentación de los padres. Definitivamente nosotros tenemos mucha información que las proteínas de origen lácteo efectivamente pasan la barrera del alveolo mamario y pueden llegar a desencadenar diferentes tipos de factores. Algunos estudios, por ejemplo, los del 2015, en donde empezaban a hablar de HMO, tenemos 20 HMOs en la lactancia materna que se han ido incluyendo en la formulación, han demostrado que efectivamente la alimentación de algunos tipos de pacientes pueden llegar a incrementar las concentraciones de los HMO en la lactancia materna. Es decir, sí hay información de que la alimentación de la madre puede desencadenar diferentes cambios. Algunos estudios de la Asociación Americana de Pediatría demuestran que los niños, por ejemplo, son capaces de reconocer el sabor y el olor tanto del líquido amniótico como de la leche materna. Es decir, sí hay cambios que pueden llegar a modificar y a modular. A veces nosotros en los bancos de leche materna vemos leches verdes, amarillas, tirantes a rojas, y cuando les hacemos los fisicoquímicos son leches completamente aptas. Entonces empieza uno a ver esencialmente tanto el paso del color como el paso de ciertos tipos de sabores, pero el alveolo mamario filtra realmente de una manera muy selectiva. Entonces sí es cierto que puede modificar. Muy bien. ¿Y qué piensa de la capsaína? Bueno, dependiendo también de la cronicidad del tratamiento. Los estudios, por ejemplo, en México han demostrado que, por ejemplo, para la analgesia intestinal, las personas que consumen capsaicina de una manera prolongada, amplia, durante mucho tiempo, tienden a tener menores picos de dolor abdominal. Eso lo vemos, por ejemplo, los nutricionistas cuando usted va a otro país y se da cuenta de que el proceso de alimentación es diferencial. Sí se ha encontrado que en dosis pequeñas, como lo que ocurre con el café, en dosis pequeñas puede llegar a exacerbar una gran cantidad de síntomas, como el café, pero en dosis muy altas, en una cronicidad importante, puede llegar a ser altamente benéfico en los pacientes. En la mayoría de los pacientes que tienen la posibilidad en su hábito de alimentación, yo realmente la recomiendo mucho. Ahí creo que, si no me falla la memoria, como unos 70, 80 tipos de chiles, y la capsaicina pues depende en las escalas diferenciales. Utilizamos mucho uno aquí en Colombia, yo le recomiendo mucho a mis pacientes uno que se llama chile dulce, que son chiles que tienen niveles de capsaicina no muy altos, son altamente tolerables, y con eso vamos dándole pula al paciente. Bueno, pues yo creo que discúlpenos audiencia por habernos prolongado, pero el tema está muy bueno. Quiero pues entonces darle el paso, creo, a los anunciadores, y agradezco a todos las preguntas, la atención, a los invitados que han sido extraordinarios, a la doctora Peña igualmente. Gracias a ustedes también. Gracias, doctor. Que estén muy bien. Muchas gracias. Una muy buena noche. Muchas gracias. Para todos. Queremos agradecer a todos los participantes de esta noche, a los conferencistas, a nuestros moderadores, y recordarles que nuestra próxima sección es el 31 de octubre a las 3 de la tarde, para que lo tengan en cuenta y se conecten a este espacio el próximo sábado 31 de octubre a las 3 de la tarde. Una feliz noche para todos y los esperamos.